Hola a todos, estamos en las oficinas de Allianz donde nos han recibido para hablar de las cosas que más importan en lo que tiene que ver con la seguridad. Ahora, cuando hablamos de seguridad siempre estamos pensando en cuidar nuestra casa de alguna manera, ¿no? Cuidar lo que nos rodea. Sin embargo, siempre hay afuera peligros que no estamos viendo. Y justamente de esto vamos a hablar junto con Juan Manuel Paradela, quien es CISO de Allianz y quien está con nosotros en este momento. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andas, Maru? ¿Todo bien? Muy Un gusto bien. tenerlos acá Muy lindas en las oficinas, oficinas, déjame ¿viste? decirte, muy lindas oficinas. Iluminado. Y además, una de las cosas que hemos notado también es la organización que hay acá adentro, Muy buena, sí. ¿no? Por eso dijimos, estaba bueno tener este espacio de charla acá adentro. Me parecía que estaba cómodo el lugar, así que los invitamos. Bueno, una de las cosas que más interesa saber generalmente cuando hablamos de seguridad y de ciberseguridad específicamente, y que lo notamos en todas las empresas, todos los años sacan un informe de tendencias. Sacan un informe de un recap de lo que fue del año, Correcto. de qué es lo que se viene. Porque, claro, una de las principales intereses es estar adelante, ¿no? de esas amenazas. En tu caso, ¿cuáles dirías que han sido las tendencias en este sector en el último año y para qué dirías que hay que prepararse? Bueno, te voy a responder primero, más en general. Allianz, obviamente compañía de seguros a nivel mundial, emite todos los años lo que se llama un barómetro de riesgos, ¿sí? Donde mide el riesgo corporativo. En ese barómetro, en ese ranking, el riesgo de cyber es ya el 5.º año consecutivo que figura en el tope de agenda. Ahora, dicho eso, y ahora yendo más al detalle, en lo que es riesgo de cyber, obviamente el ransomware sigue picando en punta, es el cuco en lo que es ciberseguridad, pero se fueron sumando otras amenazas, podemos decir. Todo lo que tiene que ver con infostealers, obviamente porque eso termina en un montón de problemas, ¿bien? Y obviamente, muy cercano a eso, todo lo que tiene que ver con protección de marca. ¿Por qué resalto esto último? Obviamente porque vamos a hablar un poco de Baigu y ahí es donde empiezan a jugar ustedes, ¿sí? Ahora, quería hacer un poco hincapié en esto que decías primero del ransomware y infostealers. Porque al final de cuentas, si bien la modalidad es distinta, una de las mayores preocupaciones hoy pasa por la filtración de datos. Correcto. Y eso también es impacto directo en la reputación, en la marca. ¿Por qué crees que ha virado de alguna manera el mundo de la ciberdelincuencia a pegarle, entre comillas, y en la jerga que se utiliza, ¿no?, en ciberseguridad, cada vez a empresas, incluso desde las más grandes a las más pequeñas? ¿Por qué ven tanto negocio ahí? A ver, porque los datos pasaron a ser la joya de la corona, como se habla en la jerga. Entonces, vos podés lograr, primero, obviamente, la extorsión de tengo tus datos, te los hago público, hay ya regulaciones que protegen eso, pero más allá de lo regulatorio, es la ventaja competitiva de la información para, obviamente, tomar decisiones. Entonces, una compañía de seguros tiene mucha data, mucha información, datos de clientes, datos sensibles o confidenciales de la compañía donde saca su ventaja competitiva. Entonces, obviamente, cada industria tendrá su joya de la corona, pero en el caso de las aseguradoras es donde más se van a apuntar y obviamente tratar de llevarse cosas, ¿sí? Hablamos de ciberseguridad, hablamos de protección de marca, de reputación, de los riesgos digitales que no siempre sabemos cuáles son ni qué impacto pueden llegar a tener nuestras organizaciones, pero vamos a desandar ese camino, vamos a tratar de entender bien cuáles son esos riesgos asociados con la marca, con tener activos digitales. ¿Qué son los activos digitales? Bueno, todas cuestiones que vamos a tratar de ahondar y de entender mejor en esta charla con Josefina Echemaite, quien es responsable de ciberseguridad de Allianz, y a quien le agradecemos que se haya tomado el tiempo de hablar con nosotros, con Baigu. ¿Cómo estás? Bien, bueno, gracias a ustedes. Un placer tenerlos acá. Bueno, contame bien de qué se trata tu cargo. Mi rol básicamente es estar a cargo de la gestión del área de ciberseguridad en conjunto con el CISO, todo lo que tiene que ver con el gobierno del área, temas que tienen que ver desde el presupuesto, estrategia, planificación de las iniciativas, todo lo que tiene que ver con los riesgos de cyber, darles visibilidad y exposición, sobre todo al comité de dirección, y a partir de ahí ir monitoreando toda la operatoria también de cyber que sucede en el día a día. Cuando hablamos de presupuesto, hay tantos factores a tener en consideración cuando uno piensa un presupuesto, que no es meramente el económico, ¿no? Es el más importante sin dudas, pero uno empieza a tener jerarquías de lo que necesita. Exacto. Y en el caso del área de ciberseguridad de Allianz, cuando piensan, no me puede faltar esto y este presupuesto no puede no contemplar esto, ¿qué es en lo primero que piensan? Bueno, primero lo que hacemos es identificar los riesgos de ciberseguridad que tenemos y en base a eso decimos, bueno, ¿qué necesitamos cubrir
con este riesgo. Obviamente que hacemos una nivelación de riesgo, entendiendo cuáles son nuestros top riesgos que tenemos que atacar y en base a eso, bueno, qué herramienta necesitamos, qué proceso necesitamos incorporar para cubrir o poder mitigar lo más que podamos ese riesgo. Bueno, me dijiste la palabra clave que es riesgos, ¿no? Exacto. ¿Cómo definirías vos el riesgo que tiene Allianz? O sea, ¿cuáles son sus principales fantasmas de alguna manera? Bueno, siempre como riesgo principal, todo lo que es ransomware sigue siendo fundamental de atacar y monitorear. También todo lo que tiene que ver control con terceras partes en materia de cyber es algo que en el último año estuvimos trabajando mucho en conjunto y además lineamientos que vienen del grupo que también te piden el foco ahí. Y después todo lo que tiene que ver con el ciberfraude, filtración de datos sensibles, todo eso también es algo que hoy estamos trabajando fuertemente. Y una de las cosas también que pensaba mientras pensaba en el ransomware, en los infostiles, la filtración de datos, es uno estaba acostumbrado a pensar, bueno, si yo estoy resguardado o si yo tengo todas las, todos los enfoques posibles en torno a la ciberseguridad, voy a estar dentro de todo bien. Pero nadie pensaba en las personas, por ejemplo, que nos proveen a nosotros, ¿no? Tal cual. Y de repente empezamos a ver ataques a la cadena de suministros, empezamos a ver ataques a los proveedores, justamente. En ese sentido, ¿ha cambiado el panorama también incluso dentro de Allianz? Sí, muchísimo. De hecho, tenemos una práctica interna que se llama TPCRM, Third Party Cyber Risk Management, que se volvió central. Es impulsado desde lo que es Casa Central en Alemania, a hacer el control de las terceras partes en lo que respecta a sus, valga la redundancia, controles de ciberseguridad. Es algo que venimos trabajando ya hace más de un año en esto, con los proveedores obviamente críticos, en donde les fijamos ciertos niveles de cumplimiento que tienen que adherir. Obviamente la regulación argentina es muy laxa en ese sentido y todavía es una práctica que acá está recién arrancando, pero ventaja que puedo resaltar de tener casa matriz en Europa es que eso está muy, muy afianzado allá y empezó a permear con fuerza acá. Creo que va a tardar un poco en Argentina en eso, en afianzarse, pero lo estamos trabajando ya hace bastante tiempo, sí. Y bueno, hablando justamente de todo este ecosistema, ¿no? Vos decías la protección de marca, que tiene también que ver obviamente con la protección de la cadena de suministros. Eso es algo que Vigu también tiene en cuenta, es uno de sus módulos. Ahora, ¿qué es lo que los llevó a ustedes a elegir, a contratar el servicio de Vigu específicamente? Venimos trabajando con ustedes hace mucho tiempo, la verdad, primero por el tipo de producto que hacen. Si bien tienen competencia, lo que resaltamos es más allá del producto en sí como algo tecnológico, es el soporte que brindan y obviamente la cercanía con el partner proveedor. Eso creo que es donde dan el valor diferencial. ¿Sí? Obviamente el objetivo que buscamos siempre es proteger la marca. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque la marca puede ser usada en forma maliciosa, entonces tenemos que proteger eso. ¿Y dónde ven el mayor impacto en ese sentido? En el uso del servicio, ¿dónde ven ustedes que dicen, bueno, menos mal que tenemos esto? No, en dos partes fundamentales. Obviamente todo lo que tiene que ver con identificación, detección, obviamente, pero le sumamos lo que es el valor agregado, el takedown, en donde tenemos, bueno, te estoy diciendo tendemos, pero trabajamos o podemos contratar de dos modalidades. Una es o lo tomamos automático, es decir, les dejamos su libre accionar. En nuestro caso tenemos un esquema un poquito más conservador, que es analizamos lo que está y después sí solicitamos el takedown. Pero creo que la palabrita es esa, ¿no? El takedown es el valor agregado más allá de identificar y detectar algo, ¿no? ¿Y cómo lo verías en términos de eficiencia y de tiempos? Porque justamente la intención dentro de este mundo de ciberseguridad es acortar los tiempos lo más que se pueda. Totalmente. Porque cualquier segundo perdido es algo que vos no estás viendo. Totalmente. No, es la velocidad de respuesta, obviamente, y el estar disponibles. ¿Sí? En las situaciones que hemos tenido, obviamente fue prácticamente automático. Es el tema del tiempo de respuesta. ¿Les ha pasado? O sea, no sé si es una situación que se pueda dar en el área, pero ¿les ha pasado que otra área, sea compra, sea cualquier área, venga a decir, queremos trabajar con esta persona y que ustedes hayan vetado a ese proveedor por no tener la seguridad necesaria? Bueno, nuestro rol no es vetarlo 100%, sino es levantar el riesgo, decir, bueno, vemos este riesgo de cyber, explicar el porqué a nivel negocio, ¿no? Siempre bajándolo más a tierra. Y a partir de ahí es el negocio quien determina
si continúa o no con ese proveedor. Claro. Vos das el aviso. Nosotros Sí. te avisamos que este tiene estas posibilidades. Y explicamos el porqué, obviamente, y en base a eso ya es decisión del negocio. ¿Y les ha pasado de encontrarse con algún caso con, digamos, con muchas banderas rojas? Sí, nos ha pasado. También nos ha pasado de, junto con el proveedor, trabajar en conjunto para ir ayudando o aconsejando en mejores prácticas de seguridad. Creo que también está bueno eso, trabajar con los proveedores, porque muchas veces acá en Argentina carecemos un poco de ese conocimiento o ese nivel de riesgo por ahí que quizás en otros países está más maduro, ¿no? ¿Y cómo se dan cuenta? Así, sin demasiado detalle, ¿no? Pero ¿cómo se dan cuenta? Bueno, este proveedor más o menos bien, este proveedor no está mal. Lo que hacemos es trabajar en un checklist, en un listado de controles de ciberseguridad, obviamente basado en marcos regulatorios que nos dan el foco a dónde ir, y en base a eso evaluamos a través de entrevistas, de reuniones con ellos, el nivel de madurez que tienen, y a partir de ahí sacamos un assessment de la situación que vemos, ¿no? Entiendo entonces que la intención de Bigu de haber cambiado, ¿no? en este nuevo producto que ha lanzado esta plataforma mejorada y agregar terceras partes fue por el camino correcto, porque es claramente lo que están mirando. Exacto, siempre intentamos ir al riesgo de ciberseguridad, identificarlo, saber qué controles hay. Muchas veces hay controles que te mitigan ese riesgo, y en base a eso, cómo lo atacamos, que no es solamente una decisión nuestra, generalmente vamos de la mano con el negocio. Ahora, hablábamos de estos riesgos y una de las partes más importantes es entender cuál es ese riesgo, ¿no? ¿Dónde entra Bigu en todo esto, en esta operativa de entender el riesgo digital? Bueno, surge de la necesidad que teníamos de poder proteger el frente externo, es decir, la compañía expuesta en Internet. Ahí necesitábamos tener una herramienta que nos ayude y que nos colabore en este objetivo, y en el caso de Bigu nos ayudó también por el servicio de takedown que tienen, que nos ayuda también de manera proactiva a dar la baja de esos sitios o publicaciones que se encuentren. Entonces no solamente es el monitoreo y la detección, sino hay toda una ciberinteligencia, un análisis que se hace, luego la baja, y obviamente se va retroalimentando de todos los casos que va identificando, con lo cual en una plataforma tenemos todo esto, cosa que nos pareció muy interesante. Ahora, Allianz es una empresa gigante, ¿no? Y está expuesta por todos lados. Y esto que mencionabas del takedown es interesante, porque imagino que la suplantación de identidad debe ser uno de los problemas más grandes que tienen. ¿En dónde está representado más que nada eso? ¿Dónde lo ven más? Bueno, te puedo nombrar algunos casos que tuvimos, casos de intentos de fraude a través de Instagram, que se hacían pasar por productores de seguro, en nombre de Allianz, en nombre de la compañía, intentando obtener datos sensibles, confidenciales, y obviamente el servicio de Bigu nos ayuda a poder identificarlo, analizarlo, y a partir de ahí tomar acciones como el takedown, que es la baja de esos sitios, en este caso Instagram. También tuvimos llamados telefónicos haciéndose pasar por productores de seguro, y también el camino fue el mismo: identificarlo, analizarlo y el takedown. Ahora, qué difícil, porque hay productores que dicen trabajar con tantas marcas distintas, es como que una detección bastante complicada. O sea, al momento que lo ven, esas personas, o que incluso pueden ser, me imagino ya en la era de inteligencia artificial, hasta bots o perfiles que se van creando de manera sistemática y que son capaces de mutar constantemente. Exactamente. O sea que actuar rápido es clave. Sí, actuar rápido es fundamental. Los casos que hemos tenido se resolvieron en cuestión de pocas horas, recuerdo. Ahí trabaja muy fuertemente Rodolfo Suárez, que es el líder técnico del área, y que en este sentido trabaja mucho con Bigu en cuanto identifican estas situaciones, en el análisis. Y después también tenemos a marketing, que se extendió el uso de la herramienta marketing, que también nos ayuda en todo lo que es gestión de marca y todo lo que es comunicación oportuna a la red comercial. Entonces ahí se armó un gran equipo en donde tenemos a todas las partes adentro y trabajando en conjunto. Todas esas personas tienen acceso a la plataforma sin ser técnicos. Exacto. Rodolfo, que es el técnico, sí, pero obviamente marketing no, y ahí van identificando y obviamente hablando con Bigu, o sea, no es solo un trabajo nuestro, y a partir de ahí se saca un informe con el detalle del caso, que está bueno porque también nos sirve para poder comunicarlo a nosotros internamente, a los directores sobre todo,
y poder reflejar y mostrar el riesgo. Y siguiendo la línea, ¿no? de las cosas que hay que tener en cuenta. Sí. Hay muchas empresas que no consideran que ver lo que hay afuera o saber lo que se dice de la empresa en la dark web, en los grupos de Telegram, es importante. Porque hasta tanto no haya... O sea, siempre se fijan, ¿no?, en los incidentes o en los intentos de intrusiones, en ese tipo de ataques. Por ahí un poco más old school, si se quiere. ¿Qué les podrías decir a aquellas empresas que están dudando tal vez de si vale la pena? Bueno, ahí lo dijiste, ¿no? Old school, me ganaste de mano, porque iba a decir, creo que es una forma de pensar que ya quedó obsoleta, en el sentido de tratemos de tapar todo. Creo que hay que pensar un poquito con la cabeza un poco más abierta y justamente anticiparse. Una forma de anticiparse es trabajar con este tipo de herramientas y este tipo de procesos y prácticas. Y sobre todo, ya que hablaste de ecosistema antes, nosotros trabajamos muy codo a codo con el área de marketing, que es el que gestiona o cuida lo que es marca como tal. Y justamente se volvieron usuarios muy directos de la plataforma y le ven valor agregado. Entonces, creemos justamente la visión totalmente o diametralmente opuesta a lo que decías. No hay que tapar, sino hay que tratar de ser proactivos, tratar de identificar lo que pasa y accionar en consecuencia, sin descuidar el objetivo principal, que es cuidar la marca, en este caso. Qué importante esto que decís, porque una de las palabras que se puso de moda en el último tiempo fue democratizar, ¿no? Democratizar las finanzas, democratizar la ciberseguridad. En este caso que vos hablabas de que hay personas de marketing que claramente no tienen el perfil técnico de ciberseguridad, porque no se dedican a eso, están utilizando la plataforma para poder tener información importante. Tal cual. Tal cual. O sea, hay un cambio de paradigma también. Sí, democratizar creo que, claro, se puso muy en boga, pero digamos, el concepto con el que nos manejamos en el área es ser simples. ¿Sí? Ser simples, obviamente transparentes, hablar en lenguaje de negocio. Obviamente la parte técnica es central, pero si uno quiere, voy a usar la palabra, democratizar esto dentro de la compañía, tiene que pensar como piensa el negocio. Y esto es ser abierto, ser transparente, ser muy simples en la forma de explicar las cosas. Con lo cual, ¿por qué se sumó marketing? Porque obviamente encontró simpleza y solución o algo que ellos no tenían cubierto. Hablando de esto de la simpleza y también de abrir el campo, ¿cuánto nos estamos alejando o no del preconcepto del hacker bueno, el hacker malo con el hoodie negro y el sótano? A ver, de vuelta, son cosas muy de película. Fueron imágenes que armaron la película. De vuelta, voy a usar algo que comenta un conocido que tenemos en común, que no existe el concepto de hacker bueno o malo, sino es el fin para el cual se lo hace en sí. Digamos, nacen todos funcionan con la curiosidad que puede tener esta persona y después la finalidad que tiene, ¿no? Pero de vuelta hay que cambiar un poco la forma de ver las cosas ahí. Bueno, no sé si te respondí ahí. Sí, pero... perfecto. Te traigo de vuelta a esto que estábamos hablando sobre los takedowns, sobre cómo usar la plataforma. ¿Volverías a contratar a Bigu? Sí, de hecho, venimos trabajando con ustedes ya hace bastante tiempo. Creo, si no me equivoco, fuimos de los pioneros en esto. Y de vuelta, el valor agregado es esta simplicidad, obviamente, en lograr las cosas y también cómo van invirtiendo en evolucionar la plataforma un poco para estar ayornados a lo que viene pasando, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y encontrar el proveedor que no sea un vendor directo de algo, sino que sea más un rol de partner y que acompañe. Eso es fundamental. Me gusta este diálogo poco corporativo que estamos teniendo. Totalmente. Porque a veces el lenguaje corporativo utiliza tantos eufemismos que uno se pierde en el mensaje. Entonces te lo voy a hacer aún más sencillo. Si vos tuvieras que dar una reseña, ¿viste cuando a vos te piden, deje una reseña y te dan el QR cuando vas a cenar o cuando un lugar al que fuiste, una experiencia? Soy duro si vos con tuvieras las que poner... ¿Sos duro? Sí. Bueno, entonces vamos a poner de las 5 estrellitas que tenés para elegir y el breve parrafito y las fotos ya las tenemos. Dale. ¿Qué dirías? Te voy a poner 4 estrellas. Ajá. Ahora, y la quinta me la reservo porque eso los va a desafiar a ustedes a seguir invirtiendo y creciendo. Justo. Y de hecho es lo que se viene viendo, digamos, cómo creció lo que es la compañía. Breve reseña. Primero, voy a resaltar el concepto de partnership. Me parece que ese acompañamiento es fundamental y es lo que les da la ventaja competitiva quizás con otras herramientas. ¿Ok? Siempre buscar que un partner justamente acompañe, entienda y hable en un lenguaje simple. ¿Bien? Y obviamente después apoyarse en las facilidades de la herramienta y cómo va creciendo y cubriendo y ayornándose a lo que está sucediendo. ¿Ok? Bien, o sea, recomendado. Recomendado. Bueno, y dentro de estos cambios de paradigma, dentro de este cambio de tendencias también que ha habido, ¿notaste el cambio también de la conformación en tu equipo en términos de antes
bueno, en realidad todo lo que tenía que ver con STEM, más que nada era más de hombres que de mujeres. ¿Notaste el cambio también en eso, en la conformación de los equipos? Sí, yo creo que lo que se viene observando es, digamos, cada vez más cantidad de mujeres en tecnología. Te voy a usar de ejemplo, porque vos venís más de los medios y Sí. entraste en el mundo de la tecnología, lo cual está buenísimo. Y de vuelta, creo que se logra un buen balance, digamos, dentro de las estructuras. En nuestro equipo, obviamente, yo llegué a Allianz en 2023, más allá del trabajo que se hizo de reconformar o rearmar todo un equipo, teníamos todavía esa impronta de muy ligado a lo técnico, al fierro abajo. Entonces, se trabajó mucho en darle otra imagen, ¿sí? Aportando simplicidad y buscando ese balance en donde creemos que el rol de la mujer o el liderazgo de la mujer en tecnología está aportando mucho valor. ¿Sí? En ese caso, bueno, en mi caso trabaja conmigo, el equipo es un mix entre varones y mujeres. Trabajo con Josefina, que es mi líder de GRC y mi líder, ahora recientemente tomó la parte de gobierno y gestión del área también, acompañándome, y la verdad que es donde se ve un poco más la llegada a las áreas de negocio y cómo el área de seguridad, vuelvo a apelar a lo que comentábamos antes de esa imagen de ciberseguridad, el hacker encapuchado, nada, empieza a ser mucho más cercana al negocio. ¿Y qué se logra con eso? Logras negociar mejor los presupuestos, logras llegar mejor a las áreas de negocio y en consecuencia eso es mejor resultado. Se nota, y esta es una pregunta muy subjetiva, Vamos. pero ¿hay alguna diferencia de perfil entre hombres y mujeres? ¿Priorizan algo o no existe eso, de esa diferencia? Hay algunos mitos también, ¿no? Esto de que las mujeres, el multitasking exacto, yo creo que eso hay que desmitificarlo y sacar un poco de encasillar. Digamos, tradicionalmente quizás la mujer estaba más asociada a los roles más soft o esas prácticas más soft y lo técnico lo más duro al hombre. Creo que eso se rompió o se está rompiendo y lo que se aporta para mí es lograr un muy buen balance sumando lo mejor de cada uno, me parece. Entonces es importante romper ese mito y dar las oportunidades para que demostrar con hechos de que eso se rompe. ¿Bien? Muchas veces suele pasar, ¿no?, en las organizaciones que quieren todo, lo quieren ya, no entienden cómo se hace, pero dicen, bueno, ya pagamos todas estas herramientas, ¿cómo puede ser que automáticamente no estemos protegidos, ¿no? Siempre el riesgo va a estar. Creo que lo importante es poder tener herramientas y procesos que te ayuden a monitorear, a proteger la infraestructura tecnológica, pero siempre sabiendo que estas cosas hoy suceden y más hoy en día, no estamos exentos, pero sí llevar un control y un monitoreo y un gobierno me parece que es importantísimo. Josefina, para ir cerrando, te tengo que preguntar, ¿volverían a contratar Vigú? ¿Recomendarían Vigú? Sí, por supuesto que sí, y un poco está de la mano con esto que te comentaba, como que yo creo que el valor agregado que vimos es que en una sola plataforma tenemos todo, desde la detección y el monitoreo de este tipo de situaciones, también todo lo que tiene que ver con la ciberinteligencia y el análisis de los casos, el takedown y esta retroalimentación. Entonces encontramos en una misma herramienta todo esto y el resultado es la protección de la marca. Así que obvio que sí. Muchas gracias.